¿Sí se oye? A ver, ¿sí me oyen ahí? Sí, hermano. Muy bien, Sí. hermano. ¿Sí? Está bien. Perfecto. Ah, bueno. Buenos días, hermanos. Buenos días a nuestros hermanos que nos ven a través del aparato. Que se juntan hoy, unánimes todos para estar en una sola idea, en un solo corazón, en un solo pensamiento. Escudriñar las escrituras y tratar de entender la palabra del Señor que está escrita en este libro. Y semejante a esto vamos a hablar hoy de cómo el Señor dice, las escrituras hablan de mí, ¿verdad? Hay que buscar en ellas, porque en ellas está mi mensaje y mi esperanza y el amor. Y vamos a empezar por aquellos tiempos cuando Jesús apareció, la gente estaba unánime, esperanzada, alegre porque el tiempo se había llegado, porque Daniel había dicho que en el cuarto reino iba a aparecer el Mesías, el rey que iba a reinar para todos y para siempre. Y el pueblo judío estaba en expectativa, esperando ese día, y ya sabían ellos, habían sacado las cuentas y estaban seguros que en ese momento, en ese tiempo, iba a aparecer, y ya lo andaban buscando, ¿verdad? Y cuando él apareció, se dieron cuenta de que él era el Cristo, el Mesías, el que iba a reinar, pero empezaron a surgir muchas dificultades, muchos malos entendimientos, o mucha mala información. Pero entre los judíos también había unos que, que creyeron cuando lo vieron, ¿verdad? Que dijeron, ese es el Mesías, ese es el que esperábamos. Y el Señor apareció y empezó a hacer aquellos grandes milagros, aquellas grandes proezas. Y quisiera empezar con una escritura que está aquí, si nos permiten, aquí en Juan 1. 1:43. Y dice, aquí vemos a Jesús, llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe no dudó y lo siguió. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, aquel a quien escribió Moisés, perdón. Ellos, un grupo de ellos, sabían bien las escrituras y sabían que en los libros venía lo referente sobre el Mesías. Y cuando vieron la cualidad del Señor, cuando Él les dijo, sígueme, no dudaron, y lo siguieron, ¿verdad? Y dijeron, este es el Cristo, porque las escrituras hacen semejanza a este hombre. Y empezaron a seguirlo, pero empezaron también las dificultades, porque principalmente los fariseos y los escribas no daban crédito o no asimilaban que él era el que había de venir. Incluso le preguntaban, ¿eres tú o esperamos a otro? Los discípulos le preguntaron también, ¿eres tú o esperamos a otro? Y dijo, yo soy. Pero había una cierta duda porque Jesús nació ahí en Belén y pues muchos lo conocían, que era como nosotros, ¿verdad? Ellos decían, es como nosotros lo vimos crecer, ¿verdad?
es el hijo del carpintero, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que él vaya a ser el nuevo rey? Aparte de que esperaban un rey más bien terrenal, un hombre que llegara montado en su caballo percherón y con su lanza y su corona y listo para liberar a su pueblo, porque ellos creían también que los iban a liberar de los romanos, pero él venía a liberarlos de otras cosas, ¿verdad? Vamos a ir aquí aquí el mismo Juan, para empezar, Juan 5:39. Vamos a leer un poquito, del 39 al 47. Vamos a leer primero un poquito y luego hablamos sobre esto, ¿no? Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, voy a tener aquí un poquito. Jesús les dice, ustedes buscan en las escrituras y ven la instrucción y todo, porque piensan que en ellas, siguiendo esa instrucción, ya no se ocupa nada más, con eso tenemos para tener la vida eterna. Pero pienso que se olvidaron de lo más importante, del amor, ¿verdad? De la creencia en el Hijo de Dios. Y decían, con esto tenemos suficiente, no necesitamos nada más, ¿verdad? Como aquel que se bautiza y dice, ya con esto la armé, ya no ocupo ni ir ni a la iglesia, no ocupo ni nada, ya. Y se alejan del centro de reunión y ya no se aparecen porque ellos piensan que ya con eso ya lo hicieron. Y él les dice, ¿no? Porque ustedes creen que en ellas está la salvación de la vida eterna. Y ellas son, y no se dan cuenta de que ellas son, dice, las que dan testimonio de mí. O sea, pasaban por alto como que estaban cegados o que nomás estaban leyendo así y no se daban cuenta del trasfondo que había atrás de esas escrituras, de que en ellas hablaba de nuestro Señor. Es como, por ejemplo, cuando compramos un aparato eléctrico, que cualquiera que sea, ¿verdad? Una televisión, una plancha, una licuadora, viene un instructivo y nos dice ahí cómo debe de funcionar ese aparato y lo tenemos que leer para entender y para hacer funcionar ese aparato, ¿verdad? Y leemos las instrucciones y empezamos a mover los botoncitos del aparato y le atinamos y dice, aquí dice que es esto, así es y así es, pero es nada más un aparatito, ¿verdad? No tenemos amor al aparato ese. Nos va a ayudar en nuestros quehaceres. Yo pienso que eso es lo que pensaban en aquellos tiempos los judíos. No todos, ¿verdad? No todos. Que, el libro, el Antiguo Testamento era un instructivo nada más, pero ¿dónde está lo demás? ¿Qué hay más atrás de estas instrucciones? Por eso les dice, no se han dado cuenta de que ellas son las que hablan, que dan testimonio de mí. Y seguimos leyendo y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y sí pasa así porque a veces creemos que el predicador que nos instruye, llegamos a pensar en nuestra cabeza que el que nos instruye y nos enseña las escrituras, empezamos a creer más en él. Y no hacemos nada si él no nos autoriza, incluyendo si alguna vez está él en un error, no lo podemos cuestionar, porque él sabe más que nosotros y él sabe lo que nos conviene. Y empezamos a verlo como nuestro Salvador.
y creemos que Él nos va a salvar, olvidando lo principal. Él nos está enseñando el amor hacia Jesucristo, el amor hacia nuestro Dios. Y dice así, por eso dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiréis. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Porque aquí, por ejemplo, aquí en el 43 dice, nos cita a Juan 12:43, está más adelantito. Sale. Él le dijo esto porque aquí en el 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más lo que le decían aquel hombre, a los hombres. Si alguien viene y nos dice y nos habla bonito sobre la escritura, empezamos a enamorarnos de lo que él nos dice y empezamos a seguir el camino hacia él. Y si él tropieza, pues nosotros vamos a tropezar junto con él. Y empezamos y olvidamos lo principal, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice aquí en el 44, ¿cómo podéis vosotros creer que recibiréis la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios mismo? Entre nosotros mismos podemos decir, no, pues nuestro hermano tiene razón, tiene palabra. Lo que dice nos atrae y nos jala. Vamos a seguirlo a él. Pero él también les dice aquí, miren, en el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Esto conviene a lo que dijo él, porque los judíos pensaban que en Moisés iba a estar la esperanza de la vida eterna, porque él les había dejado esta instrucción. Pero Moisés había escrito estos libros para que entendieran, para que reconocieran, para que fueran enamorándose de la imagen que se presentaba en este libro, en el libro antiguo, ¿verdad? Que empezaran a descubrir la señal, o que empezaran en sus mentes a idear algo, como diciendo, algo nos dice esta escritura, está hablando de alguien, ¿verdad? Pero Moisés nos dice que hagamos esto, que hagamos holocaustos, sacrificios, ¿verdad? Y ya con eso ya lo hacemos. Pero Moisés no quería eso. Por eso él les dice, Moisés es el que los va a acusar, no yo. Porque si que, dice aquí en el 46, porque si creyeres a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Ellos sabían que Moisés había escrito de esa persona, pero como que decían, no, pues con esto es suficiente seguir la instrucción, ¿verdad? Él nos va a llevar, Moisés nos va a llevar a la vida eterna. Y se habían olvidado de lo principal, del Mesías, del amor al prójimo, del amor a Dios, ¿verdad? Pero si no creéis a sus escritos, dice, ¿cómo que creéis a mi palabra? Si no creéis lo que dice, que él habla del Mesías, pues no van a poder creer en él porque no lo van a reconocer, ¿verdad? Van a decir, no, tú no eres, hay otro. Estamos esperando, incluso estaban esperando a Elías, le preguntaban si eres tú Elías. Pero él dijo, Elías ya vino, pero no lo reconocieron, hicieron con él muchas cosas. Entonces, la cuestión es de que la escritura del Antiguo Testamento habla sobre esa persona, sobre el Mesías. Y desde el principio, por ejemplo, mire, vamos a ir a Génesis. A Génesis 3. A ver, Génesis.
A Génesis 3:15. ¿Recuerdan cuando vino el diablo y envolvió a Eva y la hizo pecar y comieron el fruto? Y Eva le ofreció el fruto a Adán. Y así pecaron, ¿verdad? Y Dios les habla y le habla al diablo y le dice cómo van a pasar las cosas. Y aquí en el 15 dice, le advierte él, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y yo te heriré en el calcañal. Desde aquí ya está hablando de la simiente, ¿quién es Cristo? ¿Verdad? Desde principios ya está hablando de que iba a venir alguien que iba a arreglar las cosas que nada que vea de eso, él. Y vamos ahí también aquí ya, como ya dijimos, está hablando del Hijo de Dios, el unigénito, ¿no? Desde Génesis. Vamos a ir a Génesis también 22:10. A ver un ejemplo ahí también. Aquí vemos cómo Abraham llevó a su hijo Isaac al sacrificio, a sacrificarlo porque el Señor se lo había pedido, ¿verdad? Era una prueba muy dura para él, pero él tenía fe en el Señor. Él sabía que si le quitaba el hijo, pues le podía dar otro. Pero ya la señora ya tenía como 100 años. Pero la fe que tenía él en el Señor es lo que le dio fuerza para intentar sacrificar a su hijo. Perdón. Dice aquí en el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has causado a tu hijo, tu único hijo. No que tuviera un solo hijo, tenía dos, ¿no? Pero en su género, en su esposa y en su esposo, era el unigénito, porque era una pareja. Como los casados, pues cuando dos parejas son casadas y tienen sus hijos, el primero es el unigénito, ¿verdad? Y él es, como por ejemplo, nosotros, dicen, somos hijos de Dios, todos, pero Jesucristo es el unigénito de Dios, es el único de Dios. No es que nosotros no seamos hijos de Él, pero en su especie Él es el único. Y él entendió, Abraham entendió que sí había salvación en el Hijo, pero no en este Hijo, sino que se proyectaba pues, 1000 años adelante, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando, ahí ya estamos entendiendo que está hablando del unigénito, y aquel que nos decía a su pueblo, escudriñen, busquen en el libro, ahí están las referencias mías y ahí hablan de mí. Y aquí vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 12, 7 y 8. Éxodo 12. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Jerusalén estaba en Egipto y el Señor les dio una fórmula porque él había dicho que iba a ir a Egipto
a todos los primogénitos de cada familia egipcia, y no solamente a ellos, sino también al primer animal, grande o chico, que hubiera nacido el primero que hubiera nacido de estos animales también iba a ser muerto. Pero él les da una instrucción para que el pueblo de Israel sea salvado. Pero miren, el Señor cuando nos da una solución a nuestros problemas, como que nos la da, pero para que nosotros pensemos, ¿verdad? Algo nos está queriendo decir, o algo tenemos que entender de esta solución que nos da, ¿verdad? Porque, ¿cómo le podemos decir a nuestros hijos que les solucionamos sus problemas, ¿verdad? Pero no les damos un aprendizaje. ¿Qué va a pasar? Es que nuestros hijos siempre van a estar con mi papá, dile a tu papá, él resuelve todo. Y nomás con eso, entonces, crece el niño, se casa y todo, tiene hijos. Y aún así de adulto, tiene un problema, viene a consultar al padre. Porque nosotros le damos la solución, pero no le damos un aprendizaje, ¿verdad? Y el Señor, eso es lo que hacía. Nos daba la solución para el problema, pero nos decía, le voy a meter esto para que, a ver si a alguien se le prende un poco y que empiece a analizar las cosas. Pues, algo tiene que pasar con esto, ¿verdad? Entonces dice aquí en el 12:8, 7, desde el 7 dice, entonces cuando vieron la noche en que el ángel iba a entrar al pueblo de egipcio, iba a hacer la destrucción, la matanza de los primogénitos, les dijo él para que se salvaran, y le dio una instrucción, y dice aquí en el 7, y tomarán de la sangre perdón, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada y al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, y lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus pies y sus entrañas. Ellos tenían que matar un cordero de 1 año, sin mancha, sin abolladura, lo más limpio que se pudiera. Pero a veces pensaría uno, pues, es muy exigente. ¿Por qué tiene que ser sin mancha, sin abolladura? Ni que le falte una patita, ni que le falte una oreja, todo completito y lo más limpio, ¿eh?, que se pueda. La gente que se cuestionaba esa pensaba, a lo mejor, como Moisés, algo nos quiere decir. Un cordero y la sangre que está en las puertas y en los dinteles nos va a salvar. Eso pasó hace unos 1400 años antes de Cristo. Entonces vemos que ese cordero en el futuro representaba al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y su sangre que fue derramada por nosotros, ¿verdad? Que derramó la sangre para salvarnos, para ser salvos y tener la vida eterna. Lo mismo que esa sangre en aquellos tiempos lo salvó de la muerte, el ángel de la muerte. Entonces el ángel de la muerte, pasados por arriba de esa casa, creo que la palabra Pascua es lo que quiere decir, pasar sobre algo. Y algunos egipcios algunos que creyeron, que dijeron, pues vamos a hacerlo por si acaso. Lo hicieron, pero pensando en sus dioses, en los dioses de ellos, pensaban en eso y no les funcionó por eso. Entonces el Señor les demostró que esos dioses que ellos tenían no servían. Solamente el cordero, la sangre del cordero los salvó, como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cordero, más adelante, nos salva del pecado, quienes creemos en él. Ahí se está proyectando. Entonces, todas esas partecitas vienen siendo como un rompecabezas, que uno tiene que unir las piezas
y va saliendo una imagen, ¿verdad? Y nos va dando la imagen de alguien. Vamos a ir a Éxodo 16:4. Y adelantito. Cuando Jehová le envió el pan, el maná a su pueblo para que comiesen. Porque los israelitas se empezaron a protestar porque tenían hambre, pues andaban en el desierto. Y algunos decían, pues, para eso nos trajo aquí, nos sacó de Egipto y nos metió al desierto para matarnos aquí. Es lo que tenía en su mente. Ese pueblo había visto cómo el Señor había abierto el mar para que pasaran. ¿Cómo se hizo ese gran milagro de abrir el mar? Pero no estaban seguros del Señor completamente y así nos pasa a nosotros. Pero a veces que queremos que se resuelva un problema y nos ponen algo, un tropiezo o algo, empezamos a decir, no, el Señor no me quiere ayudar, ¿verdad? No está conmigo el Señor, no quiere ayudarme y no sé por qué, no me porto bien. Pero tal vez no pensamos que no es el momento, ¿verdad? O a lo mejor quiere que analicemos las cosas antes de pensarlas, de decirlas, ¿verdad? Y el pueblo así estaba, en cualquier cosita que se atoraban empezaban a renegar del Señor. Entonces él conmovido porque un padre pues le da todo a sus hijos, ¿verdad? Se quita la comida de la boca para dársela a ella. Y él dijo Jehová aquí en el 4 dijo, y dijo Jehová a Moisés, he aquí yo os haré llover el pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente una porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Era como un tipo de ejercicio, o como él dice, una manera, una prueba. Porque, pues no llovía un pan, un virote desde el cielo, ¿no? Había una semillita chiquita, así como el ajonjolí. Y había que juntar un puñito, según el número de familias, ¿verdad? Había que juntar para toda la familia, según de cada casa. Y se hacía una masita, y se hacía una tortita que sabía a miel, a leche y miel. Y eso tenían que hacerlo, a ver quién tenía la paciencia o quién iba a seguir su instrucción. Pues a lo mejor yo digo, pues no hay más, pues voy a juntarla a ver qué sale. Pero a lo mejor dice otro, pues nos manda el Señor para que no muramos porque nos quiere, porque Él tiene un propósito para nosotros. ¿Verdad? Y dice aquí, miren, más adelante dice aquí en Juan 6, del 31 al 33. Bueno, vamos a empezar del 30. Dice, le dijeron, los judíos le dijeron, los fariseos y los escribas, ¿no? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Yo pienso que ellos ya habían visto muchas cosas que había dicho él, muchas sanaciones, pero a lo mejor querían algo más elocuente, algo más grande, para empezar a entender, porque
Como les digo, ellos lo conocieron desde niños y no les caía el 20, pues ¿cómo puede ser posible que alguien que nació aquí, un hijo del carpintero, nos va a gobernar y va a reinar sobre nosotros? Y le ponían trabas. Y ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Comieron, se saciaron y siguieron y vivieron, ¿verdad? Y Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios descendió del cielo. Y si es cierto, acá en eso dicen que cayeron las semillitas y empezaron a hacer tortitas. Y nuestro Señor Jesucristo desciende del cielo y es el pan de la vida, el pan de Dios. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Mire, vamos a ir a Números 21. Ocho y 9. Cuando el pueblo de Israel pues ya se habían cansado de comer pan, ya querían comer otra cosa, ¿no? Y empezaron a renegar. Y el Señor le dijo, pues voy a mandarles otra cosita para que dejen de estar renegando. El Señor bien podía haber destruido ese pueblo y levantar, como él dice, las piedras, otro pueblo, otra gente, para llevar a cabo su cometido. Pero el Señor, como dicen, no es hombre para arrepentirse, perdón, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice una cosa y no cambia. Pasará el tiempo, pasarán los años, los siglos y todo lo que podemos estar nosotros y nuestros hijos y así. Pero el libro este que está escrito y las cosas que están escritas no van a cambiar. Son para siempre, para toda la eternidad, porque Él ha prometido y Él cumple. Nosotros podemos prometer algo, pero a nosotros es fácil decir, me arrepiento, acá no pasa nada, porque somos hombres, somos de carne y hueso, pero el Señor no es hombre para arrepentirse, como dice aquí. Entonces, se cansó el Señor y se enojó, sí tiene razón, y empezaron a beber un montón de serpientes, y empezaron a morder a su pueblo, a los israelitas, y murió mucha gente, ¿verdad? Entonces Jehová le dijo a Moisés, dijo, y Jehová envió entre el pueblo, perdón, vamos a empezar aquí del 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, reconocieron, por haber hablado contra Jehová. Es que sí, cuando sucede una desgracia o un terremoto, lo que sea, algunos pensamos, se va a acabar el mundo, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa esto? Pero otros dicen, algo andamos haciendo mal porque nos sucedan estas tragedias. Y aquel que dice que hemos ofendido al Señor tal vez, ¿entiende? Como ellos dijeron, pues le hemos regado, porque hablamos contra ti, dice. Y le dijeron a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera
Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre la asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ustedes se imaginan si alguien nos está atacando, por ejemplo, un león, y nos dicen, ve sobre el rey de los leones, él te va a salvar. Pues no, yo no voy a ir. Me va a ser peor, ¿verdad? ¿Cómo me le voy a acercar? Si este, que es el más chiquillo que él, me está comiendo, pues es cuestión de fe, es cuestión de creer. Y ellos, en la desesperación, yo creo dijeron, no, pues, ¿qué nos va a pasar? De todos modos, las serpientes nos van a comer, de todos modos, nos van a morder y nos vamos a morir. Vamos a verla, a ver qué pasa. Y sí, veían la serpiente, y a lo mejor se hacía una reverencia o algo, y la miraban a los ojos, y se salvaban inmediatamente, ¿verdad? Y vamos a ver acá, Juan, cómo se manifiesta una cosa parecida que dice el Señor, que aquí en Juan, a ver, perdón, acá está, Juan 3, 44, Juan 3, 4, 14 y 15. Y aquí Jesús les advierte, les dice, ¿verdad? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó allá con la serpiente? De que se acercaron a ella los que creyeron y vivieron, sobrevivieron, y los que no creyeron, pues les hizo efecto el veneno y murieron, ¿verdad? Porque al Señor Jesucristo lo catalogaban como, uno le decían que era el diablo, que era el embustero. ¿Y quién era el diablo desde el principio? ¿Con quién lo comparaban? Con una serpiente. La serpiente pasó al paraíso, se metió, hizo lo que hizo, y la serpiente era el diablo. Entonces él dice, a mí me ven como un diablo, como la serpiente, y cuando a mí me suban en el palo y crean en lo que he hecho por ustedes y crean en el derramamiento de sangre, el sacrificio, el dolor, todo lo que tuvo que sufrir él. Y si nosotros vemos a un hombre así, crucificado, pues algunos decían, pobre, ¿verdad? ¿Cómo habrá sufrido? Otros dirían, se lo merecía, ¿verdad? Estaban alborotando el pueblo. Pero algunos, sus discípulos y algunos judíos que ya creían en él, posiblemente dijeron, yo creo en él, y creo que en él está la vida eterna, ¿verdad? Bueno, porque aquí mire, vamos a ir aquí a Jonás 10. Perdón, Jonás. No, Jonás.
Mira un poquito. Jonás, donde mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, ¿verdad? 2, ¿eh? 2:10. Aquí está. Entonces dice, aquí en el capítulo 2 dice, y mandó Jonás al pez y vomitó a Jonás, mandó Jehová, perdón, al pez y vomitó Jonás en la tierra. Ya Jonás tenía 3 días en el pescado. 1:17. Muy bien. Dice aquí en el 1:17, perdón, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando Jonás le habló al Señor, le dijo pues que sí iba a hacer su tarea. Entonces le ordenó al pez que lo escupiera, y se acercó a la playa y escupió a Jonás. Y acá en Mateo 16:14 vemos una semejanza. Que Jesucristo dice, él mismo dice. (16:4) cuando dice él, a la generación mala y adúltera demanda señal, ¿verdad? Pero señal no se le dará nada, no se le dará nada, dice, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Hablaba del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, que iba a estar 3 días, 3 noches, y luego iba a ser revivido, ¿verdad? Iba a volver a revivir y a tener vida propia otra vez, ¿verdad? Está hablando de esta profecía de Jonás. Porque en el libro decía ahí, Moisés y los profetas, la ley de los profetas hablan de mí. Mire, si vemos Isaías 35, ahí dice, en Isaías 35, que el Señor mismo dice, yo mismo iré. Entonces, toda esta gente que de ese tiempo ya conocían estos libros, y algunos buscaban, ¿verdad? Buscaban cómo hacer la conexión, ¿verdad? Para esperar el momento exacto del cual había hablado Daniel, que en el 4 reino iba a aparecer a alguien que iba a reinar para siempre, que iba a salvar a su pueblo. Y cuando Jesucristo vino en su tiempo exacto, empezó a hacer las señales que decía aquí en Isaías 35. Dice, en el 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando Jesucristo andaba entre su pueblo, empezó a hacer todas esas señales. Y muchos señalaban o decían, estas son las señales que iba a ser el Mesías, el que iba a venir por nosotros. Y empezaban a creer y a creer más en él, y mucha gente se le juntaba. Pero más bien los que deberían de haberles explicado estas cosas
¿verdad? Habría tenerlos preparados, porque para eso los puso el Señor ahí, para que prepararan la venida de su Hijo. Estaban en contra de él. Los fariseos, los escribas que traducían el libro de un idioma a otro, y que sabían de memoria todo esto, ¿verdad? Pero saber de memoria una cosa es hacerlo automáticamente, ¿no? Ya me la sé. Pero saber lo que significa o qué nos da a entender es muy diferente. Entonces, yo no puedo, como alguien dice, la Biblia yo me la sé de memoria. Dime cualquier cosa. Pues sí. Yo le digo, yo no sé mucho, pero tal vez lo que sé lo entiendo, aunque no sepa todo el libro. Pero a ti no te sirve de nada saber todo lo que está escrito aquí si no entiendes el mensaje y no sabes de lo que está hablando. Yo me puedo memorizar una canción, por decir así, ¿eh? La estudio, la grabo, y la oigo y me la memorizo. Y la canto, pero ni siquiera sé qué está diciendo la canción. Y aunque sea en inglés, yo no sé inglés, pero le hacemos la lucha, ¿verdad? Y nos la grabamos, y ya con los años, que ahora que salen en un celular, sale la canción y dice, subtitulada en español, esto no es lo que yo pensaba que decía, ¿verdad? Yo había hecho otra historia sobre esa canción y no era lo que yo tenía en mi mente. Entonces, eso es lo que nos pasa a veces. Entonces, el Señor empieza a hacer los milagros, cura cojos, hace ver a los ciegos, habla a los mudos, oyen los sordos. Y era para que la gente ya empezara a analizar y a entender que Él era el Mesías, Él era el Salvador. Pero como les digo, los profetas, los fariseos, los saduceos, los escribas, eran los que estaban en contra. Y a ellos les hablaba el Señor, a ellos les decía, pero eso les dice aquí. Pero eso les dijo, no va a haber otra señal, la señal de Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches en el pez. Y al tercer día lo escupió el pez y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, al tercer día resucitó, ¿verdad? Estuvo con nosotros un tiempo y luego se fue. Vamos a ir a Salmos 22:8. Bueno, vamos a empezar desde el 7. Dice aquí en el Salmo 22:7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues, puesto que en él se complace. ¿Recuerdan cuando tenían crucificado a Jesucristo y se acercaban la gente, algunos romanos, algunos judíos, y decían, pues, ese es el Señor Jesucristo, es el Señor, tu Rey, el que los va a salvar? Y algunos, por ejemplo, como les digo, algunos decían, pues, tal vez se lo merecía, ¿verdad? Algo malo de haber hecho, porque la crucifixión era un tormento, es una manera de sacrificar a la gente. Yo creo que no se ha ideado otra forma de torturar a una persona comparada con una crucifixión. Y el Señor tuvo que ser crucificado. Lo hicieron maldito para que nosotros fuéramos benditos. Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Y vemos aquí, mire, por ejemplo, aquí en Mateo 27:43, donde testigo eso que dice aquí.
donde dicen ellos, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo del Dios. Es lo que más les dolía a los, con más coraje tenían con Jesús, los fariseos, los que según ellos eran los maestros y que conocían la ley y los profetas, que él se había autonombrado el Hijo de Dios. Era una blasfemia para ellos. Pero ellos decían, pues si en él confió y si se dice que es Hijo de Dios, pues que él lo baje de donde está y lo libre. Dice, los mismos le injuriaban, lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta los mismos ladrones que estaban a un lado, sufriendo el tormento, parecido al sufrimiento que sufrió nuestro Señor. Parecido porque él fue martirizado desde el principio, desde que fue arrestado, fue latigado, fue chicoteado y luego en el transcurso del camino hacia el monte donde lo iban a crucificar, todo el camino fue un dolor y un sacrificio un martirio. Su sangre fue derramada en el camino. Y bueno, según ahí en la novela, ahí uno de los que estaban crucificados se condolió de él y lo quiso defender, ¿verdad? Pero aquí dice que los dos lo estaban injuriando. Es como si yo estoy en el mismo tormento de otro amigo y todavía le digo le digo al amigo, tú te lo mereces más que yo, pues estamos sufriendo los dos lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Pues que Dios nos recoja temprano para no sufrir tanto, ¿verdad? Pero estando en el mismo tormento, todavía tenemos fuerza para injuriar al que está al lado de nosotros. Así los ladrones que estaban con él. Entonces, estos son unos ejemplos nada más que cité de la escritura. Es que hay mucho, mucho, mucho que buscar y entender. Para nosotros hoy que ya está escrito todo, es más fácil, pero nos sirve también como a ellos. Aunque no seamos judíos, nosotros no seamos de Israel ni nada de esto. El Señor dijo, bautizar a toda criatura, y si cree en mí y en el arrepentimiento será salvo. A toda criatura en el mundo, negros, chinos, ingleses, argentinos, todo el ser humano que hizo el Señor, si creen en él, serán salvados. Bueno, hasta aquí llego yo. Muchas gracias por su atención. Y como les digo, si algo quedó grabado en nuestros corazones, pues sería de gran alivio para nosotros, ¿eh? Para cada uno de nosotros. Gracias por su atención.